Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, y voy a continuar con los vídeos relacionados con la docencia no presencial de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura. Con este vídeo vamos a comenzar pues una serie relacionada con el tema 3 de la asignatura. El tema 3 pues es el único tema que tenemos dentro de la unidad 3 y está dedicado a los estados límite de servicio. De los estados límites de servicio, como veremos en esta asignatura, pues únicamente nos da tiempo a realizar ejemplos de cálculo relacionados con el estado límite de fisuración. Y en este vídeo pues me voy a centrar en este estado límite y explicaros pues su proceso de comprobación. Pero antes de ello, comentaros una serie de generalidades relacionadas con los estados límites de servicio. Por un lado, recordar esto de los primeros temas de la asignatura, de los primeros días de la asignatura, en los cuales pues os expliqué sus estados límite últimos y los estados límite de servicio, su definición, diferencia entre ambos, etcétera. Y aquí lo único que tenemos pues es un breve repaso. En primer lugar, como características de los estados límites de servicio, tenemos que su rebasamiento implica una pérdida de funcionalidad, pero no de seguridad estructural. Los coeficientes parciales de seguridad, recordar que eran diferentes a los de los estados límites últimos y de menor valor, y teníamos tres tipos de estado límite de servicio. Por un lado, el estado límite de fisuración, que viene definido en el artículo 49 de la instrucción EH08. Después también tenemos el estado límite de deformación, que viene en el artículo 50, y el estado límite de vibraciones, que viene en el artículo 51. Como os he dicho antes, aquí en el contexto de esta asignatura únicamente nos da tiempo a hacer ejercicios relacionados con el estado límite de fisuración, que es en el cual pues me voy a centrar en la explicación a partir de ahora. Y con ello pues pasamos al estado límite de fisuración. ¿Vale? Su objetivo pues es evitar una excesiva fisuración del hormigón que acelere los procesos de degradación de las armaduras de acero. Es decir, recordar lo que os contaba en el tema de durabilidad, en el cual pues las fisuras eran una de las vías de entrada de los agentes agresivos externos al hormigón. Y estos agentes agresivos pues pueden alterar o pueden afectar con el tiempo a su red porosa, o en caso por ejemplo de los cloruros pues pueden llegar a la armadura produciendo el fenómeno de la corrosión. Por lo tanto pues es importante evitar una excesiva fisuración del hormigón, de cara sobre todo pues a dificultar pues este acceso de los agentes agresivos a la red porosa, a la microestructura del hormigón. Diferentes parámetros a controlar relacionados con el estado límite de fisuración. Por un lado tenemos la fisuración por compresión, que consiste en limitar la tensión de compresión máxima admisible bajo combinaciones de acciones en servicio a sigma sub c menor o igual de 0,60 por la resistencia característica del hormigón a J días. Luego también tenemos la fisuración por tracción, que consiste en comprobar que la anchura característica de fisura, que ahora veremos que se representa con el parámetro W sub k, debe ser inferior a una anchura máxima definida por la HE en función de la clase de exposición, que designamos como W máximo. Y luego también tenemos una fisuración bajo tensiones tangenciales, que para ella lo que se hace es limitar la separación entre estribos a un valor máximo, y normalmente se suele cumplir si se verifican los correspondientes estados límite últimos. Y lo que nos vamos a centrar sobre todo aquí es en el estudio de la fisuración por tracción. Es decir, vamos a ver cuál es la comprobación, aunque más o menos la tenemos aquí escrita en texto. Vamos a ver cómo se calcula la abertura característica de fisura y también de dónde sacamos esta abertura máxima según la clase de exposición. Así que la comprobación que tenemos que realizar respecto al estado límite de fisuración por tracción es la siguiente.
la resistencia característica de fisura pues tiene que ser menor o igual que la abertura de fisura máxima permitida por la HE para la clase de exposición. ¿Y cuál es esta abertura de fisura máxima? Esta abertura de fisura máxima la obtenemos de esta tabla de aquí. Esta tabla también la tenéis en el libro de apuntes. En el libro de apuntes los estados límites de servicio vienen en el capítulo 9, a partir de la página 179. Y si buscamos por aquí en este capítulo, encontramos aquí estado límite de fisuración en la página 181 y la tabla que os he indicado de la abertura máxima de fisura es esta, es la tabla 5112 que viene aquí en la página 182. Así que en esta tabla, en función de la clase de exposición, pues tenemos una abertura máxima de fisura si se trata de un elemento de hormigón armado o de un elemento de hormigón pretensado. Y para el hormigón armado, la combinación a considerar de acciones es la cuasi permanente. Y bueno, para el pretensado la combinación frecuente. Nos vamos a centrar en el armado porque, como os he dicho, esta asignatura, pues su objetivo es estudiar estudiar y enseñaros a dimensionar elementos de hormigón armado. Y en el hormigón pretensado no entramos. Entonces aquí pues es sencillo. Para la clase de exposición 1, la abertura máxima de fisura será 0,4 milímetros. Para las clases de exposición generales 2A y 2B y para la específica H, 0,3 milímetros esta abertura máxima. Para las clases generales 3A, 3B y 4 y para las específicas F y Q sub A 0,2 milímetros y luego para la clase general 3T y para las específicas QB y QC 0,1 milímetros. Así que es bastante sencillo. Por eso cuando hablábamos de durabilidad, del tema de durabilidad y de las clases de exposición, también pues es importante estas clases para comprobar este estado límite de fisuración por tracción. Y ahora lo que vamos a explicar es el proceso de cálculo de esta W sub K, que recordar que era la abertura característica de fisura. Pero antes os recuerdo la combinación cuasi permanente, ya que estamos, la podemos ver aquí en el tema 1.7. Vimos las combinaciones de acciones, recordaros al principio de la asignatura, en la segunda semana, en la segunda clase. Y tenemos aquí las combinaciones de acciones. Teníamos en esta diapositiva, en la día 16 y la 17, pues las combinaciones que, pues como os decía, teníamos para el estado límite último en una diapositiva, en esta de aquí y aquí para el estado límite de servicio. Y en nuestro caso la combinación cuasi permanente pues es la siguiente. Acordaros que era el sumatorio de los coeficientes parciales de seguridad de las cargas, el sumatorio para cada carga permanente del producto de su coeficiente parcial de seguridad por el valor característico de la acción permanente, más el sumatorio para cada una de las cargas variables que tenemos de los productos correspondientes al coeficiente parcial de seguridad más el coeficiente de simultaneidad I sub 2 más el valor característico de esa carga permanente. O sea, tenemos acciones permanentes por su coeficiente parcial de seguridad y acciones variables por su coeficiente parcial de seguridad y por su correspondiente coeficiente de simultaneidad o de simultaneidad de I sub 2. Recordaros que para los estados límite de servicio los coeficientes parciales de seguridad eran estos, ¿vale? Generalmente en nuestros ejercicios solíamos tener una carga permanente, cargas permanentes y variables. Para las permanentes con efecto favorable el coeficiente es 1 y con efecto desfavorable también es 1, no es 1,35 como en estado límite último, situación persistente o transitoria, que era el caso pues que hemos visto en la mayoría de ejercicios hasta ahora en la asignatura de dimensionamiento de armado. Y para las acciones variables con efecto desfavorable el coeficiente parcial de seguridad es 0 y con efecto desfavorable es 1 en lugar del 1,5 que teníamos para estado límite último, situación persistente o transitoria. Y los coeficientes de combinación o de simultaneidad, los coeficientes sí, acordaros que se podían sacar de esta tabla del código técnico de la edificación. Entonces venían aquí en función de si es sobrecarga de uso, la categoría de uso, la carga de nieve, el viento, temperatura, etcétera. Y esto también lo teníamos en el libro de apuntes. Acordaros que en el libro de apuntes había un tema dedicado a las acciones donde teníamos los coeficientes de, aquí estaba, los coeficientes parciales de seguridad y las combinaciones de acciones. Lo teníamos aquí, si mal no recuerdo, en la página 35, el capítulo 2. 35, capítulo 2. Pues lo teníamos por aquí.
aquí estaban las acciones. Aquí voy a ir primero a las combinaciones que estaban en esta página de aquí. En la página 40, para estado límite de servicio, pues teníamos estas combinaciones, y aquí lo que nos piden para la comprobación del estado límite de fisuración por tracción es la combinación para situación casi permanente, que es la ecuación 217. Acordaros aquí, acciones permanentes por su coeficiente parcial de seguridad, acciones permanentes de valor no constante, que como os decíamos, pues no solíamos incluir ellas en estos ejercicios de clase. Esto es la acción del pretensado, que aquí no damos pretensado, y luego son el resto de acciones variables, las acciones variables multiplicadas por su coeficiente parcial de seguridad y el coeficiente de simultaneidad y combinación si sub 2. Acordaros, página 40, la combinación casi permanente, ecuación 217. Y después, aquí teníamos los coeficientes de simultaneidad, ¿vale? Los si sub 0, si sub 1 y si sub 2. Nosotros necesitaríamos el si sub 2 para nuestra combinación cuasi permanente. Aquí pues lo mismo que os he explicado en el PowerPoint, pues sería válido aquí. Y por último, los coeficientes parciales de seguridad, que los tendríamos en esta página de aquí. Para estado límite de servicio, pues es esta tabla 2.3 y es aquí en la página 37. Y tenemos nada para acción permanente, como os decía, efecto desfavorable, el coeficiente parcial de seguridad es 1 y con efecto desfavorable también es 1. Y para la variable con efecto favorable su coeficiente parcial de seguridad es 0 y con efecto desfavorable su coeficiente parcial de seguridad es 1. Así que acordaros de esta tabla, y que nosotros habitualmente tomamos esta tabla porque todo el resto de la asignatura lo hemos dedicado a estado límite último. Dimensionamos el armado a partir de estado límite últimos, etcétera. Y sobre todo utilizábamos estos casos de situación persistente o transitoria. Así que simplemente pues tener cuidado, y cuando estemos hablando de estado límite de servicio, como veis es un único tema dentro de la asignatura, pues los coeficientes a considerar son los siguientes. Así que vamos a volver aquí al tema de estado límite de servicio. Creo que el capítulo 9 puede ser. Sí, el capítulo 9. Volvemos aquí a donde estábamos, a esta página correspondiente, y aquí está. Aquí lo teníamos esta tabla, habíamos hablado de esta tabla, de la abertura máxima de fisura, y ahora lo que os comentaba, que aquí el tema o la complejidad viene relacionado con el cálculo de la abertura característica de fisura. Para el cálculo de la abertura característica de fisura, pues iremos alternando aquí archivos. Por un lado, lo que vamos a hacer es explicar el proceso de cálculo o el proceso de comprobación del estado límite de fisuración, enfocado sobre todo a los pasos de cálculo en este esquema que os he proporcionado. El esquema se encuentra en el archivo llamado tema 3.2, esquema LS de fisuración, que tenéis disponible en el campus virtual. Aquí igual tenéis diferentes aspectos, donde está en la HE, donde está en el capítulo en el libro de apuntes, etcétera. Y aquí lo que primero tenemos que evaluar es ver si se produce fisuración por tracción o no, porque si no se produce fisuración por tracción, en ese caso pues no es necesario realizar ningún cálculo más, no es necesario realizar ni cálculos de abertura de característica de fisura, etcétera. Así que para determinar si se produce o no fisuración por tracción, lo que tenemos que hacer es calcular por un lado el máximo flector en servicio para la combinación cuasi permanente de acciones que os he dicho antes, y luego tenemos que calcular el momento de fisuración de la sección. El momento de fisuración de la sección pues nos indicará el valor límite a partir del cual se produce fisuración por tracción. Es bastante sencillo, no tiene mucho más. Y luego, bueno, aplicaremos un ejemplo de esto pues para que así lo tengáis más claro. Como os decía, aquí en esta ecuación pues está simplificado. Como los coeficientes parciales de seguridad para las acciones tanto permanentes como variables con efecto desfavorable es 1, pues aquí directamente pues en esta expresión nos hemos puesto que el momento flector para la combinación
acción cuasi permanente en situación de servicio pues es igual a la suma de los momentos flectores producidos por las acciones permanentes más la suma de los momentos flectores producidos por las acciones variables multiplicados por el coeficiente de simultaneidad si sub 2. Pero esto directamente viene de la expresión que os decía antes. De esta expresión, si os gusta más directamente pues calcular la combinación de las cargas cuasi permanente y luego a partir de aquí sacar el momento característico cuasi permanente, no hay ningún inconveniente. Y una vez tenemos que este momento, pues como os he dicho, depende de las acciones y de la combinación de acciones. Este momento